El comienzo del infinito. David Dodge. Capítulo 1. El alcance de las explicaciones. Detrás de ello hay seguramente una idea tan simple, tan hermosa, que cuando la descubramos, dentro de una década, de un siglo o de un milenio, nos diremos unos a otros: ¿cómo podía ser de otro modo? John Archibald Wheeler, Annals of the New York Academy of Science, 1986. Sin ayuda de ningún instrumento, para el ojo humano, el universo que se extiende más allá de nuestro sistema solar consiste en unos cuantos miles de puntos brillantes en el cielo nocturno, más la mancha vaporosa y apenas visible de la Vía Láctea. Pero si le preguntamos a un astrónomo qué es lo que hay allí en realidad, no nos hablará de puntos de luz ni de manchas, sino de estrellas, esferas de gas incandescente de millones de kilómetros de diámetro situadas a años luz de distancia. Nos dirá que el Sol es una estrella típica y que parece tan diferente de las demás solo porque estamos mucho más cerca de ella. Y así todo, se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de distancia. Pero incluso a estas inimaginables distancias, confiamos en que sabemos qué es lo que hace brillar a las estrellas. El astrónomo nos dirá que es la energía nuclear liberada por transmutación, la conversión de un elemento químico en otro, principalmente la conversión de hidrógeno en helio. Algunos tipos de transmutación se producen espontáneamente en la Tierra con la desintegración de elementos radiactivos. Esto se demostró por primera vez en 1901 gracias a los físicos Frederick Soddy y Ernest Rutherford. Pero el concepto de transmutación era más antiguo. Los alquimistas habían soñado durante siglos en transmutar los metales viles como el hierro o el plomo en oro. Nunca llegaron a entender qué tenía que ocurrir para que sucediera esto, y por eso nunca lo lograron. Pero los científicos del siglo XX sí lo lograron, y también las estrellas, cuando explotan en forma de supernovas. Los metales viles pueden ser transmutados en oro por estrellas y por los seres inteligentes que entienden los procesos que tienen lugar en el interior de las estrellas, y por nadie más en el universo. Por lo que respecta a la Vía Láctea, el astrónomo nos dirá que, pese a su apariencia insustancial, es el objeto más masivo que puede verse a simple vista. Una galaxia formada por cientos de miles de millones de estrellas, unidas por su mutua gravitación a decenas de miles de años luz de distancia. Nosotros la vemos desde dentro porque formamos parte de ella. El astrónomo nos dirá también que, aunque el cielo nocturno parece sereno y básicamente inalterable, el universo es un violento hervidero de actividad. Incluso una estrella normal convierte millones de toneladas de masa en energía cada segundo, liberando cada gramo tanta energía como una bomba atómica. Nos dirá que, dentro del alcance de nuestros mejores telescopios, con los que podemos ver más galaxias que estrellas hay en nuestra galaxia, se producen varias explosiones de supernova por segundo, y que por breves momentos cada una de estas explosiones brilla más que todas las demás estrellas de la galaxia juntas. Fuera de nuestro sistema solar, no sabemos en qué partes del universo existe vida e inteligencia, si es que las hay, de modo que no podemos saber si algunas de estas explosiones producen terribles tragedias. Pero sí sabemos que una supernova destruye a todos los planetas que hayan estado orbitándola y extermina toda vida que pueda haber existido en ellos, incluidos los seres inteligentes, a menos de que dispongan de una tecnología muy superior a la nuestra. La radiación de neutrinos que emite la explosión de una supernova mataría a un ser humano situado a miles de millones de kilómetros, aunque entre ellos hubiese un escudo de plomo de ese grosor. Y sin embargo, debemos nuestra existencia a las supernovas. Ellas son la fuente de transmutación mediante de la mayor parte de los elementos que se componen nuestros planetas y nuestros cuerpos. Hay fenómenos que eclipsan a las supernovas. En marzo de 2008, un telescopio de rayos X en órbita terrestre detectó una explosión de un tipo conocido como explosión de rayos gamma, a 7.500 millones de años luz de distancia. Esta distancia representa la mitad de la anchura del universo conocido. Fue probablemente el colapso de una estrella que formó un agujero negro, un objeto cuya gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de su interior. La explosión fue intrínsecamente más brillante que 1 millón de supernovas y pudo haber sido observada a simple vista desde la Tierra, aunque solo débilmente y durante unos pocos segundos, de modo que es improbable que nadie llegase a verla. Las supernovas duran más. Normalmente van perdiendo intensidad hasta desvanecerse en una escala de meses, lo que permitió a los astrónomos ver unas cuantas en nuestra galaxia incluso antes de que se inventaran los telescopios. Otro tipo de monstruos cósmicos, los objetos intensamente luminosos conocidos como cuásares, no tienen ni punto de comparación. Demasiado lejanos para ser vistos a simple vista, alcanzan unas cotas de brillo que pueden eclipsar a una supernova y hacerlo durante millones de años. Los alimentan los agujeros negros masivos que hay en el centro de las galaxias, donde caen estrellas enteras, hasta varias veces al día,
en un cuásar grande, describiendo una trayectoria en espiral y siendo destruidas por los efectos de marea. Unos campos magnéticos muy intensos canalizan parte de la energía gravitacional hacia afuera en forma de chorros de partícula de alta energía que iluminan el gas circundante con una potencia de 1 trillón de soles. Las condiciones son todavía más extremas en el interior del agujero negro, más allá de la superficie de no retorno conocido como horizonte de eventos, donde la textura misma del espacio y el tiempo puede acabar hecha pedazos. Todo esto sucede en un universo que se expande implacablemente desde que empezó a hacerlo 14.000 millones de años atrás con una sobrecogedora explosión, el Big Bang, que hace que todos los demás fenómenos que he descrito palidezcan en comparación. Y todo este universo es simplemente una esquirla de una entidad inmensamente mayor, el multiverso, que incluye un número enorme de tales universos. El mundo físico no es solo mucho mayor y más violento de lo que parecía, sino también es increíblemente rico en detalles, diversidad e incidencia. Y sin embargo, todo en él procede de acuerdo con unas elegantes leyes físicas que conocemos con cierta profundidad. Yo no sé lo que es más formidable, si los propios fenómenos o el hecho de que sepamos tantas cosas acerca de ellos. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Una de las cosas más notables acerca de la ciencia es el contraste existente entre el enorme alcance y el poder de nuestras mejores teorías y los medios precarios y locales con los que las creamos. Ningún ser humano ha estado jamás en la superficie de una estrella, ni mucho menos en el núcleo de la misma, donde tiene lugar la transmutación y se produce la energía. Y sin embargo, vemos estos puntos fríos en el cielo y sabemos que estamos mirando las superficies al rojo blanco de unas distantes calderas nucleares. Físicamente, esta experiencia no consiste en otra cosa que en el hecho de nuestros cerebros respondiendo a los impulsos eléctricos procedentes de nuestros ojos, y los ojos solo pueden detectar luz que tienen dentro en cada momento. El hecho de que la luz se haya emitido desde muy lejos y hace mucho tiempo, y que otras muchas cosas hayan ocurrido allí además de la emisión de luz, todo esto no lo vemos, solo lo sabemos gracias a las teorías. Las teorías científicas son explicaciones, afirmaciones sobre lo que hay ahí afuera y sobre cómo se comporta. ¿De dónde salen estas teorías? Durante la mayor parte de la historia de la ciencia se creyó erróneamente que las derivamos de la evidencia que nos proporcionan nuestros sentidos, una doctrina filosófica que se conoce con el nombre de empirismo. Esquema sobre el empirismo. A un lado, experiencias sensoriales. Una flecha que conecta con teorías/conocimiento de la realidad. Sobre la flecha, la palabra derivación. Y bajo la flecha, entre paréntesis, extrapolación, generalización o inducción. Por ejemplo, el filósofo John Locke escribió en 1689 que la mente es como una página en blanco en la que escribe la experiencia sensorial y que de ahí es de donde procede todo nuestro conocimiento del mundo físico. Otra metáfora empirista era que uno podía obtener conocimiento leyendo el libro de la naturaleza, es decir, haciendo observación. En cualquier caso, el descubridor de conocimiento es su receptor pasivo, no su creador. Pero en realidad las teorías científicas no derivan de nada. Ni las leemos en la naturaleza ni la naturaleza las escribe en nosotros. Son conjeturas audaces. Las mentes humanas las crean reorganizando, combinando, alterando y completando las ideas ya existentes con la intención de mejorarlas. No empezamos con una página en blanco al nacer, sino con unas expectativas y unas intenciones ingénitas y con una habilidad innata para mejorarlas utilizando el pensamiento y la experiencia. La experiencia es, en efecto, esencial para la ciencia, pero su rol es diferente del que le otorga el empirismo. No es una fuente de la que derivan las teorías. Su papel principal es el de elegir entre teorías que ya han sido conjeturadas. Esto es lo que significa aprender por experiencia. Sin embargo, esto no fue propiamente entendido hasta mediados del siglo XX con la obra del filósofo Karl Popper. Así pues, históricamente, fue el empirismo el que proporcionó por vez primera una defensa plausible de la ciencia experimental tal y como la conocemos. Los filósofos empiristas criticaron y rechazaron las aproximaciones tradicionales al conocimiento, como el respeto a la autoridad de los libros sagrados y otros escritos antiguos, y también a las autoridades humanas, como sacerdotes y académicos, y la creencia en el saber tradicional, las reglas prácticas, los rumores y las habladurías. El empirismo también contradecía la idea contraria y sorprendentemente persistente de que los sentidos son poco más que fuentes de error que han de ser ignoradas, y era una forma de optimismo.
por cuanto creía que era posible obtener nuevos conocimientos, en contraste con el fatalismo medieval, que había considerado que todo lo importante ya era conocido. Así, pese a estar fundamentalmente equivocado acerca de la procedencia del conocimiento científico, el empirismo representó un gran paso adelante tanto en la filosofía como en la historia de la ciencia. No obstante, la cuestión que los escépticos, de manera más o menos amistosa, plantearon desde el principio siguió en pie. ¿Cómo es posible derivar un conocimiento de lo que no ha sido experimentado a partir de lo que sí lo ha sido? ¿Qué tipo de pensamiento podría constituir una derivación válida de uno a partir del otro? Nadie esperaría poder deducir la geografía de Marte a partir de un mapa de la Tierra. ¿Por qué, pues, deberíamos esperar que podemos aprender la física de Marte a partir de experimentos realizados en la Tierra? Evidentemente, la deducción lógica por sí sola no sería suficiente, porque hay un vacío lógico. Por muchas que sean las deducciones aplicadas a unas proposiciones que describen un conjunto de experiencias, no es posible llegar a ninguna conclusión que se refiera a algo que no sean estas mismas experiencias. La sabiduría convencional era que la clave se encontraba en la repetición. Si uno tenía repetidamente experiencias similares en circunstancias similares, se suponía que podría entonces extrapolar o generalizar esta pauta y predecir lo que ocurriría a continuación. Por ejemplo, ¿por qué hemos de esperar que el sol salga mañana? Porque en el pasado, eso reza el argumento, hemos visto que esto es lo que sucede cada vez que contemplamos el cielo por la mañana. A partir de ahí, supuestamente derivamos la teoría de que, en circunstancias similares, tendremos siempre dicha experiencia, o que muy probablemente la tendremos. Con cada ocasión en que esta predicción resulta ser verdadera, y en el supuesto de que nunca falle, la probabilidad de que siempre resulte ser verdadera se va supuestamente incrementando. Así pues, supuestamente se obtiene un conocimiento más fiable del futuro a partir del pasado, y de lo general a partir de lo particular. Este presunto proceso se denominó inferencia inductiva, o simplemente inducción, y la doctrina según la cual las teorías científicas se obtienen de este modo se conoce como inductivismo. Para colmar el vacío lógico, algunos inductivistas imaginan que hay un principio natural, el principio de inducción, que hace que las inferencias inductivas sean probablemente verdaderas. El futuro se parecerá al pasado, es una visión popular de esto. Podríamos añadir, lo lejano se parece a lo cercano, lo no visto se parece a lo visto, etc. Nadie, sin embargo, ha conseguido nunca formular un principio de inducción que haya podido utilizarse en la práctica para obtener teorías científicas a partir de experiencias. Históricamente, la crítica del inductivismo se ha centrado en este fallo y el hecho de que es imposible colmar el vacío lógico. Pero esto es tratar al inductivismo con un exceso de indulgencia, por cuanto equivale a atribuirle dos errores importantes. Primero, el inductivismo pretende explicar cómo la ciencia obtiene predicciones sobre experiencias. Pero la mayor parte de nuestros conocimientos teóricos simplemente no adoptan esta forma. Las explicaciones científicas versan sobre la realidad y la mayor parte de esta no consiste en las experiencias de alguien. La astrofísica no se ocupa principalmente de nosotros, de lo que veremos si observamos el cielo, sino de cómo son las estrellas, de su composición, de qué las hace brillar, de cómo se conformaron, de las leyes universales de la física de acuerdo con las cuales lo hicieron. La mayor parte de esto nunca ha sido objeto de observación. Nadie ha vivido 1000 millones de años, ni ha recorrido una distancia de un año luz. Nadie estuvo presente en el Big Bang. Nadie podrá tocar jamás una ley de la física, excepto en su mente por medio de las teorías. Todas nuestras predicciones acerca de qué aspecto tendrían las cosas las deducimos de explicaciones acerca de cómo son las cosas. Así pues, el inductivismo ni siquiera consigue explicar cómo podemos llegar a conocer las estrellas y el universo como algo más que meros puntos de luz en el cielo. El segundo error fundamental del inductivismo es afirmar que las teorías científicas predicen que el futuro se parecerá al pasado, que lo no visto se parecerá a lo visto, etc., o que probablemente lo hará. Pero en realidad el futuro es diferente del pasado, lo no visto muy diferente de lo visto. La ciencia a menudo predice y ocasiona fenómenos espectacularmente diferentes de cualquier cosa que haya sido experimentada previamente. Durante miles de años la gente soñaba que podía volar, pero solo tenía la experiencia de caer. Luego descubrieron unas buenas teorías explicativas sobre el vuelo, y luego volaron, por ese orden. Antes de 1945, ningún ser humano había observado nunca una reacción de fisión nuclear, la explosión de una bomba atómica. Podía no haberse producido ninguna en la historia del universo, y sin embargo, la primera de dichas explosiones y las condiciones en las que tuvo lugar habían sido predichas con mucha exactitud, pero no a partir de la suposición de que el futuro sería parecido al pasado. Incluso la salida del Sol, el ejemplo favorito de los inductivistas,
No se observa siempre cada 24 horas. Cuando se lo observa desde un satélite en órbita puede suceder cada 90 minutos o nunca. Y esto se sabía gracias a la teoría mucho antes de que nadie hubiese orbitado alrededor de la Tierra. No es una defensa del inductivismo subrayar que todos estos casos del futuro sí se parece efectivamente al pasado, en el sentido de que ambos obedecen las mismas leyes subyacentes de la naturaleza, pues esta es una afirmación vacía. Cualquier supuesta ley de la naturaleza, verdadera o falsa, acerca del futuro y el pasado es una afirmación de que uno y otro se parecen, por cuanto ambos se amoldan a dicha ley. Por lo tanto, esta versión del principio de inducción no podría utilizarse para derivar ninguna teoría o predicción de la experiencia ni cualquier otra cosa. Incluso en la vida cotidiana somos muy conscientes de que el futuro es diferente del pasado, y somos selectivos acerca de qué aspectos de nuestra experiencia esperamos que se repitan. Antes del año 2000, yo había experimentado miles de veces que, con un mantenimiento adecuado y utilizando el sistema gregoriano estándar, la cifra que indica el año en los calendarios empezaba siempre con 19. Sin embargo, a medianoche del 31 de diciembre de 1999, yo esperaba tener la experiencia de ver un 20 en todos y cada uno de dichos calendarios. También esperaba que transcurriría un periodo de 17.000 años antes de que alguien volviera a experimentar un nuevo 19 en aquellas mismas circunstancias. Ni yo ni nadie había observado nunca uno de estos 20, ni experimentado ese periodo de tiempo, pero nuestras teorías explicativas nos decían que eso era lo que podíamos esperar, y, efectivamente, eso fue lo que esperamos. Como decía el antiguo filósofo griego Heráclito, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque la segunda vez el río ya no es el mismo río, y el hombre ya no es el mismo hombre. Así, cuando recordamos ver la salida del sol repetidamente bajo las mismas circunstancias, estamos tácitamente basándonos en unas teorías explicativas que nos dicen qué combinación de variables de nuestras experiencias hemos de interpretar como fenómenos repetidos en la realidad subyacente, y cuáles son locales o irrelevantes. Por ejemplo, las teorías acerca de la geometría y la óptica nos dicen que no debemos esperar ver la salida del sol en un día nublado, aunque dicha salida del sol se esté efectivamente produciendo en el mundo inobservado que queda detrás de las nubes. Solo a partir de estas teorías explicativas sabemos que no ver la salida del sol uno de estos días no constituye una experiencia de que el sol no ha salido. La teoría nos dice asimismo que aunque veamos la salida del sol reflejada en un espejo, en un vídeo o en un juego de realidad virtual, eso no significa que el sol haya salido 2 veces. Por tanto, la idea de que una experiencia se ha repetido no es en sí misma una experiencia sensorial, sino una teoría. Pues vaya con el inductivismo. Y ya que el inductivismo es falso, el empirismo también tiene que serlo, porque si no es posible derivar predicciones de la experiencia, ciertamente es imposible derivar explicaciones de ella. Descubrir una nueva explicación es inherentemente un acto de creatividad. Para interpretar unos puntos de luz en el cielo como unas esferas de millones de kilómetros de diámetro al rojo-blanco, uno tiene que haber imaginado antes la idea de tales esferas, y luego tiene que explicar por qué parecen tan pequeñas y frías, y por qué parecen moverse a nuestro alrededor de una manera uniforme y sin caerse. Tales ideas no se crean solas ni pueden derivarse mecánicamente a partir de alguna otra cosa. Tienen que ser conjeturadas, y después criticadas y puestas a prueba. Suponiendo que el hecho de ver unos puntos de luz en el cielo escriba algo en nuestros cerebros, este algo no son explicaciones, sino puntos. Tampoco la naturaleza es un libro. Uno puede pasarse toda la vida, muchas vidas, tratando de leer los puntos de luz que ve en el cielo sin enterarse de en qué consiste realmente. Históricamente esto es exactamente lo que sucedió. Durante milenios, la mayoría de los observadores minuciosos del cielo creyeron que las estrellas eran luces incrustadas en una esfera rotatoria hueca que tenía su centro en la Tierra, o que eran agujeros en la esfera a través de los cuales brillaba la luz del cielo. Esta teoría geocéntrica, centrada en la Tierra, del universo parecía derivar directamente de la experiencia y haber sido repetidamente confirmada. Cualquiera que mirase hacia el cielo podía observar directamente la esfera celestial, y a las estrellas manteniendo sus posiciones relativas en la esfera y aguantándose tal y como predice la teoría. Pero en realidad el sistema solar es heliocéntrico, tiene su centro en el Sol, no en la Tierra. Y la Tierra no está en reposo, sino que efectúa un movimiento complejo. Aunque primero notamos que se producía una rotación diaria observando las estrellas, esta no es en absoluto una propiedad de las estrellas, sino de la Tierra, y de los observadores que dan vueltas con ella. Es un clásico ejemplo del carácter engañoso de los sentidos. Creemos ver y sentir que la Tierra está en reposo debajo de nuestros pies, cuando en realidad está dando vueltas sobre sí misma. Y en cuanto a la esfera celestial, pese a ser visible a plena luz del día, como el cielo, en realidad no existe. El carácter engañoso de los sentidos fue siempre un problema para el empirismo, y en consecuencia, al parecer para la ciencia.
La mejor defensa de los empiristas fue sostener que los sentidos no pueden ser engañados en sí mismos. Lo que nos induce a error son solo las falsas interpretaciones que hacemos de las apariencias. Esto es efectivamente así, pero solo porque nuestros sentidos no dicen nada. Solo lo hacen las interpretaciones que hacemos de ellas, y estas sí son muy falibles. Pero la auténtica clave de la ciencia es que nuestras teorías explicativas, que incluyen dichas interpretaciones, pueden ser mejoradas, haciendo conjeturas, criticándolas y poniéndolas a prueba. El empirismo nunca consiguió su objetivo de liberar a la ciencia de la autoridad, negó la legitimidad de las autoridades tradicionales, y esto fue saludable, pero desgraciadamente lo hizo entronizando a otras dos autoridades falsas, la experiencia sensorial y cualquier proceso de derivación ficticio, como la inducción, que uno se imagine que se utiliza para extraer teorías de la experiencia. La idea, según la cual el conocimiento necesita de la autoridad para ser genuino o fiable, es un error que se remonta a la antigüedad y que aún impera. Hasta hoy mismo, la mayoría de cursos sobre teoría del conocimiento enseñan que el conocimiento es una forma de creencia verdadera, justificada, donde justificada significa designada como verdadera, o al menos como probable, por referencia a algunas fuentes autorizadas o alguna otra piedra que toque del conocimiento. Así, la pregunta ¿cómo sabemos? Se convierte ¿en virtud de qué autoridad afirmamos? Esta última pregunta es una quimera que muy probablemente ha costado a los filósofos más esfuerzos y tiempo que ninguna otra idea. Convierte a la búsqueda de la verdad en una búsqueda de certeza, una sensación, o de aprobación, un estatus social. Esta idea errónea se conoce como justificacionismo. La posición contraria, concretamente el reconocimiento de que no hay fuentes autorizadas de conocimiento ni medio fiable alguno de justificar ciertas ideas como verdaderas o probables, se denomina falibilismo. A los creyentes en la teoría del conocimiento de las creencias justificadas, verdaderas, este reconocimiento les produce desesperación o cinismo, porque para ellos significa que el conocimiento es inalcanzable. Pero para aquellos de nosotros para quienes crear conocimiento significa entender mejor lo que hay y cómo se comporta, y por qué, el falibilismo es uno de los medios gracias a los cuales se puede conseguir esto. Los falibilistas esperan que incluso sus explicaciones mejores y más fundamentales contengan ideas falsas, además de verdades, y por ello están predispuestos a tratar de cambiarlas por otras mejores. En cambio, la lógica del justificacionismo es buscar, y típicamente creer haber encontrado, formas de asegurar a las ideas contra el cambio. Además, la lógica del falibilismo es que uno no solo busca corregir los errores del pasado, sino que confía en encontrar en el futuro y cambiar las ideas erróneas que hoy nadie cuestiona ni considera problemáticas. Es, pues, el falibilismo, y no el mero rechazo de la autoridad, lo que es esencial para la iniciación del crecimiento ilimitado del conocimiento, el comienzo del infinito. La búsqueda de autoridad llevó a los empiristas a quitar importancia e incluso a estigmatizar a la conjetura, la auténtica fuente de todas nuestras teorías. Pues si los sentidos fueran la única fuente de conocimiento, entonces el error, al menos el error evitable, solo podría causarlo la adicción, la sustracción o la mala interpretación de lo que dice dicha fuente. De este modo, los empiristas llegaron a creer que, además de rechazar la autoridad y la tradición antiguas, los científicos tenían que suprimir o ignorar cualquier idea nueva que pudiese tener, excepto aquellas que hubiesen sido correctamente derivadas por la experiencia. Como dice el imaginario detective Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle en el relato breve titulado Un escándalo en Bohemia, es un error capital teorizar antes de disponer de datos. Este sí que es un error capital. Nunca disponemos de dato alguno antes de interpretarlo mediante una teoría. Todas las observaciones están, como decía Popper, impregnadas o cargadas de teoría, y son por tanto falibles como las propias teorías. Considérense las señales nerviosas que llegan a nuestro cerebro desde los órganos de los sentidos. Lejos de proporcionarnos un acceso directo y sin tacha a la realidad, tampoco ellas mismas son nunca percibidas como lo que realmente son, a saber, chisporroteos de actividad eléctrica. Y tampoco, en la mayor parte de los casos, las experimentamos como estando donde realmente están, en el interior de nuestros cerebros. Las situamos más bien en la realidad que hay fuera de ellos. No solo vemos el color azul, vemos un cielo azul allá arriba, lejos. No solo sentimos dolor, experimentamos un dolor de cabeza o un dolor de estómago. El cerebro adjunta estas interpretaciones, cabeza, estómago y allí, a unos acontecimientos que de hecho tienen lugar dentro del propio cerebro. Los propios órganos de los sentidos y todas las interpretaciones que consciente o inconscientemente atribuimos a sus productos son notoriamente falibles,
como atestiguan la teoría de la esfera celestial y todas las ilusiones ópticas y los trucos de magia. Por tanto, no percibimos nada tal y como realmente es. Todo es interpretación teórica, conjetura. Conan Doyle se aproxima mucho más a la verdad cuando en El misterio del Valle de Buscombe le hace decir a Holmes que la evidencia circunstancial, las pruebas a favor de hechos de los que no tenemos testimonios, es algo muy engañoso. Parece apuntar muy directamente a alguna cosa, pero si uno cambia solo un poco su punto de vista puede descubrirla apuntando de una manera igualmente infalible a algo totalmente diferente. No hay nada más engañoso que un hecho obvio. Lo mismo vale en el caso de los descubrimientos científicos. Y esto suscita una vez más la cuestión: ¿cómo sabemos qué? Si todas nuestras teorías se originan localmente como conjeturas en nuestras mentes y pueden ponerse a prueba solo localmente, por medio de la experiencia, ¿cómo es que contienen un conocimiento tan amplio y preciso acerca de la realidad que nunca hemos experimentado? No estoy preguntando de qué autoridad deriva el conocimiento científico o en qué autoridad se basa. Me refiero literalmente a otra cosa. ¿Por medio de qué procesos unas explicaciones cada vez más verdaderas y detalladas del mundo se representan físicamente en nuestros cerebros? ¿Cómo llegamos a tener conocimiento de las interacciones de las partículas subatómicas durante la transmutación que tiene lugar en el centro de una estrella distante, cuando incluso el hilillo de luz que llega a nuestros instrumentos desde la estrella lo emitió el gas incandescente en la superficie de la estrella, 1.000.000 de kilómetros más arriba del lugar donde tiene lugar la transmutación? O de las condiciones existentes en la bola de fuego que se produjo durante las primeras fracciones de segundo después del Big Bang y que habrían destruido inmediatamente a cualquier ser sintiente y a cualquier instrumento científico, o acerca del futuro que no podemos someter a ninguna clase de medición. ¿Cómo es que podemos predecir con un grado en absoluto desdeñable de confianza que el diseño de un nuevo microchip funcionará, o que un nuevo medicamento curará determinada enfermedad, aunque esto no haya existido nunca antes? Durante la mayor parte de la historia humana no hemos sabido cómo hacer ninguna de estas cosas. La gente no diseñaba microchips o medicamentos, ni siquiera la rueda. Durante miles de generaciones nuestros ancestros contemplaron la noche estrellada y se preguntaron qué eran las estrellas, de qué están hechas, qué es lo que las hace brillar, qué relación mantienen unas con otras y con nosotros. Y utilizaban ojos y cerebros anatómicamente indistinguibles de los que un astrónomo moderno, pero no descubrieron absolutamente nada sobre ellas. Lo mismo podría decirse de cualquier otro campo del conocimiento, y no fue porque no lo intentaran o porque no pensaran en ello. La gente observaba el mundo y trataba de entenderlo, pero casi totalmente en vano. De vez en cuando reconocían alguna pauta sencilla en las apariencias, pero cuando trataban de averiguar qué era lo que se ocultaba detrás de las apariencias, casi siempre fracasaban completamente. Supongo que, igual que hoy, la mayoría de la gente se preguntaba estas cosas solo de vez en cuando, durante los ratos que no se dedicaban a sus propios asuntos. Pero entre estos asuntos también estaban el afán de conocer, y no solo por simple curiosidad. Deseaban saber cómo conservar y proteger su comida, cómo descansar cuando estaban agotados sin arriesgarse a morir de hambre, cómo podían estar más calientes o más frescos o más seguros o no sentir dolor. En todos los aspectos de su vida deseaban saber cómo podían progresar. Pero a la escala temporal de sus vidas individuales casi nunca descubrían nada. Descubrimientos como el fuego, el vestido, las hachas de piedra o los objetos de bronce tenían lugar tan raramente que desde el punto de vista del individuo en el mundo nunca mejoraba. A veces la gente incluso se daba cuenta, con una especie de presencia casi milagrosa, de que hacer progresos prácticos era algo que dependía de los progresos que hicieran en la comprensión de los enigmáticos fenómenos que tenían lugar en el cielo. Incluso conjeturaron posibles vínculos entre ambas cosas, por ejemplo inventando mitos que les parecían lo bastante persuasivos como para dominar sus vidas, pese a que no guardaban ningún parecido con la verdad. En resumen, querían crear conocimiento para hacer progresos, pero no sabían cómo hacerlo. Esta fue la situación desde la prehistoria más antigua de nuestra especie hasta el alba de la civilización, y a lo largo de unos avances increíblemente lentos en sofisticación, con muchos reveses y retrocesos, hasta hace unos siglos. Luego surgió un nuevo y poderoso modo de hacer descubrimientos y explicaciones que más tarde sería conocido con el nombre de ciencia. Su emergencia se conoce como la revolución científica, porque consiguió casi inmediatamente crear conocimiento a un ritmo perceptible que no ha dejado de aumentar desde entonces. ¿Qué había cambiado? ¿Qué hacía de la ciencia una forma efectiva de comprender el mundo físico cuando todas las formas previamente ensayadas habían fracasado? ¿Qué estaba haciendo ahora la gente por primera vez, que fuera diferente de lo que siempre había hecho? Esta pregunta empezó a formularse tan pronto como la ciencia empezó a tener éxito, y se le han dado muchas respuestas contradictorias, algunas de las cuales contienen algo de verdad, pero ninguna de ellas, a mi modo de ver,
llega al fondo de la cuestión. Para poder explicar mi propia respuesta tengo que introducir primero un poco de contexto. La revolución científica fue parte de una revolución intelectual más amplia, la Ilustración, que también trajo progresos en otros campos, especialmente en la filosofía moral y política y en las instituciones de la sociedad. Lamentablemente, el término Ilustración lo utilizan los historiadores y los filósofos para referirse a diferentes tendencias, algunas de ellas violentamente enfrentadas entre sí. Lo que yo entiendo por ese término se irá entendiendo a medida que vayamos avanzando. Es uno de los varios aspectos del comienzo del infinito, y es el tema de este libro. Pero una cosa en la que todas las concepciones de la Ilustración están de acuerdo es que fue una rebelión, y concretamente una rebelión en contra de la autoridad respecto al conocimiento. Rechazar la autoridad respecto al conocimiento no era una simple cuestión de análisis abstractos, era una condición necesaria para el progreso, porque antes de la Ilustración se creía generalmente que todo aquello que era importante y cognoscible ya había sido descubierto y había sido consagrado en fuentes autorizadas como las escrituras antiguas o las suposiciones tradicionales. Algunas de estas fuentes contenían conocimientos genuinos, pero que habían arraigado en forma de dogmas junto a otras muchas falsedades. Así pues, la situación era que todas las fuentes de las que generalmente se creía que provenía el conocimiento, en realidad sabían muy pocas cosas, y estaban equivocadas respecto a la mayoría de las cosas que decían saber, y por consiguiente el progreso dependía de aprender cómo rechazar la autoridad de aquellas fuentes. Esta fue la razón de que la Royal Society, una de las primeras academias científicas del mundo, fundada en Londres en 1660, adoptara como lema la expresión latina nullius in verba, que significa algo así como no hay que creer en las palabras de nadie. Sin embargo, la rebelión contra la autoridad no puede por sí misma marcar la diferencia. Las autoridades han sido recusadas muchas veces en la historia y solo en unas cuantas ocasiones ha tenido como consecuencia un bien duradero. La consecuencia más habitual de dicho rechazo ha sido la de reemplazar las viejas autoridades por otras nuevas. Lo que se necesitaba para un crecimiento rápido y sostenido del conocimiento era una tradición crítica. Antes de la Ilustración, esta era una clase muy rara de tradición. Normalmente, la razón de ser de la tradición era mantener las cosas como estaban. La Ilustración, por tanto, fue una revolución en la forma de buscar el conocimiento, tratando de no basarse en la autoridad. Este es el contexto en el que el empirismo, pretendiendo basarse exclusivamente en los sentidos para obtener conocimiento, desempeñó un papel histórico tan saludable, pese a ser fundamentalmente falso e incluso autoritario en su concepción de cómo procede la ciencia. Una consecuencia de esa tradición crítica fue la emergencia de la regla metodológica, según la cual una teoría científica tiene que ser comprobable, aunque al principio esto no era una regla explícita. Es decir, la teoría tenía que hacer predicciones que, en caso de ser falsa, podrían ser contradichas por el resultado de alguna observación posible. Así, aunque las teorías científicas no deriven de la experiencia, pueden ser comprobadas por medio de la experiencia, es decir, por medio de la observación y el experimento. Sin embargo, la rebelión contra la autoridad no puede por sí misma marcar la diferencia. Las autoridades han sido recusadas muchas veces en la historia y solo en unas cuantas ocasiones ha tenido como consecuencia un bien duradero. La consecuencia más habitual de dicho rechazo ha sido la de reemplazar las viejas autoridades por otras nuevas. Lo que se necesitaba para un crecimiento rápido y sostenido del conocimiento era una tradición crítica. Antes de la Ilustración, esta era una clase muy rara de tradición. Normalmente la razón de ser de la tradición era mantener las cosas como estaban. La Ilustración, por lo tanto, fue una revolución en la forma de buscar el conocimiento, tratando de no basarse en la autoridad. Este es el contexto en el que el empirismo, pretendiendo basarse exclusivamente en los sentidos para obtener conocimiento, desempeñó un papel histórico tan saludable, pese a ser fundamentalmente falso e incluso autoritario en su concepción de cómo procede la ciencia. Una consecuencia de esa tradición crítica fue la emergencia de la regla metodológica según la cual una teoría científica tiene que ser comprobable. Aunque al principio esta no era una regla explícita, es decir, la teoría tenía que hacer predicciones que, en caso de ser falsas, podrían ser contradichas por el resultado de alguna observación posible. Así, aunque las teorías científicas no deriven de la experiencia, pueden ser comprobadas por medio de la experiencia, es decir, por medio de la observación y el experimento. Por ejemplo, antes del descubrimiento de la radioactividad, los químicos creían, y lo habían verificado en un sinnúmero de experimentos, que la transmutación era imposible. Rutherford y Soddy conjeturaron audazmente que el uranio se transmutaba espontáneamente en otros elementos. Luego, demostrando la creación del elemento radio en un recipiente sellado que contenía uranio, refutaron la teoría imperante y la ciencia progresó. Pudieron hacerlo porque la teoría anterior era comprobable, era posible comprobar la presencia de radio. En cambio,
La antigua teoría según la cual toda la materia se compone de combinaciones de los elementos tierra, aire, fuego y agua no era comprobable porque no incluía ninguna forma de comprobar la presencia de estos componentes. Por tanto, no podía ser refutada experimentalmente y por tanto no podía mejorarse y nunca fue mejorada mediante experimentos. La Ilustración fue un cambio filosófico radical. El físico Galileo Galilei fue seguramente el primero en entender la importancia de las pruebas experimentales, que él llamaba simenti u ordalías, en comparación con otras formas de experimento y observación que pueden confundirse más fácilmente con una lectura del libro de la naturaleza. La comprobabilidad se considera generalmente como la característica definitoria del método científico. Popper se refería a ella como el criterio de demarcación entre la ciencia y la no ciencia. Sin embargo, la comprobabilidad tampoco puede ser el factor decisivo en la revolución científica. Contrariamente a lo que se dice a menudo, las predicciones comprobables han sido siempre algo bastante común. Todos los métodos prácticos tradicionales para fabricar un cuchillo de sílex o una fogata son comprobables. Cualquier aspirante a profeta que pronostica que el sol saldrá el próximo martes tiene una teoría comprobable. También la tiene el jugador que tiene una corazonada. Hoy es mi día de suerte, lo presiento. ¿Cuál es, pues, el ingrediente vital, esencial para que se dé el progreso que está presente en la ciencia, pero no en las teorías comprobables del profeta y el jugador? La razón de que la comprobabilidad no sea suficiente es que la predicción no es, ni puede ser, el propósito de la ciencia. Considérese un grupo de personas contemplando un truco de magia. El problema al que se enfrentan tiene la misma lógica que un problema científico. Aunque en la naturaleza no hay prestidigitadores que traten de engañarnos deliberadamente, en ambos casos podemos ser inducidos a engaño esencialmente por la misma razón, porque las apariencias no son autoexplicativas. Si la explicación de un truco de magia fuese evidente en su apariencia, no habría truco. Si las explicaciones de los fenómenos físicos fuesen evidentes en su apariencia, el empirismo sería verdadero y no habría necesidad de la ciencia tal y como la conocemos. El problema no es predecir la apariencia del truco. Yo puedo, por ejemplo, predecir que si un prestidigitador coloca varias bolas debajo de unos cubiletes, estos cubiletes aparecerán más tarde vacíos. Y también puedo predecir que si un mago parece cortar en dos a su ayudante, este aparecerá después incólume en el escenario. Estas son predicciones comprobables. Puedo asistir a muchos trucos de magia y ver confirmadas mis predicciones cada vez, pero esto ni siquiera plantea, ni mucho menos resuelve, el problema de cómo funciona el truco. Para resolverlo se requiere una explicación, una exposición de la realidad que dé cuenta de la apariencia. Hay personas que disfrutan de los trucos de magia y que no desean saber cómo funcionan. Asimismo, durante el siglo XX, la mayoría de filósofos y muchos científicos adoptaron el punto de vista según el cual la ciencia es incapaz de descubrir nada acerca de la realidad. Empezando por el empirismo, sacaron la conclusión inevitable, pero que de todos modos hubiera horrorizado a los primeros empiristas, de que lo único que puede razonablemente hacer la ciencia es predecir el resultado de las observaciones, y que por consiguiente no debe tratar de describir nunca la realidad que producen estos resultados. Esto se conoce como instrumentalismo. El instrumentalismo niega que exista lo que yo he estado llamando explicación. Es una postura todavía muy influyente. En algunos campos, como el del análisis estadístico, la palabra misma explicación ha acabado significando predicción, de modo que se dice que una fórmula matemática explica un conjunto de datos experimentales. Por realidad, se entiende meramente los datos observados, a los que la fórmula supuestamente se aproxima. Esto nos deja sin ningún término para referirnos a las afirmaciones acerca de la propia realidad, excepto, tal vez, el de ficción útil. El instrumentalismo es una de las muchas formas de negar el realismo, la doctrina de sentido común y verdadera, según la cual el mundo físico existe verdaderamente y que es accesible a la investigación racional. Una vez que se ha negado esto, la implicación lógica es que todas las afirmaciones acerca de la realidad son equivalentes al mito, ninguno de los cuales es mejor que otro en un sentido objetivo. Esto es el relativismo, la doctrina de que las afirmaciones hechas en un ámbito determinado no pueden ser objetivamente verdaderas o falsas. A lo sumo pueden considerarse como tales relativamente a una forma u otra de baremo cultural arbitrario. El instrumentalismo, incluso dejando aparte la barbaridad filosófica de reducir la ciencia a una colección de afirmaciones sobre experiencias humanas, no tiene sentido en sus propios términos, pues no hay tal cosa como una teoría puramente predictiva y carente de explicaciones. Es imposible hacer siquiera la más simple de las predicciones sin invocar a un marco explicativo bastante sofisticado.
Por ejemplo, las predicciones sobre los trucos de magia se aplican específicamente a los trucos de magia. Esta es una información explicativa que me dice, entre otras cosas, que no debo extrapolar las predicciones a otro tipo de situación, por exitosas que hayan sido al predecir los trucos de magia. No puedo predecir, por tanto, que en general las sierras sean inocuas para los humanos, y sigo prediciendo que si fuera yo quien colocara una bola debajo de un cubilete, la bola se quedaría realmente ahí y no desaparecería. El concepto de truco de magia y la distinción entre él y otras situaciones es familiar y en absoluto problemático, hasta el punto de que es fácil olvidar que depende de teorías explicativas sustantivas acerca de toda clase de cosas, por ejemplo, sobre cómo funcionan nuestros sentidos, cómo se comporta la luz y la materia sólida, y también de detalles culturales sutiles. El conocimiento que es familiar y no polémico se denomina conocimiento contextual. Una teoría predictiva, cuyo contenido explicativo consiste exclusivamente en conocimiento contextual, es un método práctico. Debido a que normalmente damos el conocimiento contextual por descontado, los métodos prácticos pueden parecer predicciones sin explicaciones, pero esto es siempre una ilusión. Siempre hay una explicación, la conozcamos o no, del hecho de que un método práctico funcione. Negar que alguna regularidad de la naturaleza tenga una explicación es efectivamente lo mismo que creer en lo sobrenatural. Es como decir, esto no es un truco, es magia de verdad. Del mismo modo, siempre hay una explicación cuando un método práctico falla, puesto que los métodos prácticos son siempre parroquiales, solo son válidos en un pequeño ámbito de circunstancias familiares. Así, si introdujéramos algo diferente, no familiar, en el truco de los cubiletes y las bolas, el método práctico que yo he utilizado podría llevarme fácilmente a hacer una predicción falsa. Por ejemplo, yo no podría decir solo con el método práctico si sería posible llevar a cabo el truco con unas velas encendidas en vez de con unas bolas. Si yo tuviese una explicación de cómo se efectúa el truco, sí podría decirlo. Las explicaciones también son esenciales, en primer lugar, para llegar a un método práctico. Yo no podría haber hecho esas predicciones acerca del truco de magia sin tener en mente una gran cantidad de información explicativa, incluso antes de tener ninguna explicación concreta de cómo se realiza el truco. Por ejemplo, solo a la luz de unas explicaciones puedo haber abstraído yo los conceptos de cubilete y de bola, a partir de mi experiencia del truco, en vez de, por ejemplo, los de rojo y azul, incluso en el supuesto de que los cubiletes fueran siempre rojos y bolas azules en todas las ocasiones en las que yo hubiera sido testigo del truco. La esencia de la comprobación experimental es que hay al menos dos teorías conocidas aparentemente viables acerca del tema en cuestión, que propongan predicciones contradictorias que puedan dilucidar el experimento. Del mismo modo que las predicciones contradictorias son la ocasión para el experimento y la observación, también las ideas contradictorias, en un sentido más amplio, son la ocasión para el pensamiento y la indagación racional. Por ejemplo, si simplemente sentimos curiosidad por algo, ello significa que creemos que las ideas existentes sobre este algo no lo captan o explican adecuadamente. Así, tenemos algún criterio que nuestras mejores explicaciones existentes no satisfacen. El criterio y la explicación existente son ideas contradictorias. Llamaré a una situación en la que experimentamos ideas contradictorias un problema. El ejemplo de un truco de magia ilustra cómo las observaciones proporcionan problemas a la ciencia, dependientes como siempre de teorías explicativas previas. Pues un truco de magia es un truco solamente si nos hace pensar que ha sucedido algo que no puede suceder. Las dos mitades de esta proposición dependen del hecho de que, en realidad, aportamos a la experiencia un conjunto relativamente abundante de teorías explicativas. Esta es la razón de que un truco que desconcierta a un adulto puede no tener interés para un niño que todavía no haya aprendido a tener expectativas en las que se basa el truco. Incluso aquellos espectadores que se muestran indiferentes acerca de cómo se lleva efectivamente a cabo el truco pueden detectar que se trata de un truco solo gracias a las teorías explicativas que traen consigo cuando entran en el auditorio. Resolver un problema significa crear una explicación que no tenga ese conflicto. Asimismo, nadie se hubiera preguntado qué eran las estrellas de no haber existido unas expectativas, unas explicaciones, en el sentido de que las cosas que no tienen una base de apoyo caen y que las luces necesitan combustible, que es algo que se consume y tarde o temprano se acaba, que entraban en contradicción con unas interpretaciones, que también son explicaciones, de lo observado, como que las estrellas brillan constantemente y no caen. En este caso, son estas interpretaciones las que eran falsas. Las estrellas están definitivamente en caída libre y necesitan combustible, pero fueron necesarias muchas conjeturas críticas y comprobaciones para descubrir que las cosas son así. Un problema también puede surgir de una manera puramente teorética, sin observaciones. Por ejemplo, hay un problema cuando una teoría hace una predicción que no nos esperábamos. Las expectativas o previsiones también son teorías. Hay asimismo un problema cuando, de acuerdo con nuestras mejores explicaciones, las cosas no son tal y como deberían ser.
de acuerdo con nuestro criterio actual de cómo deben ser las cosas. Esto cubre todo el espectro de significados ordinados de la palabra problema, desde los más desagradables, como cuando el tripulante de la nave Apolo 13 emitió un mensaje que decía «Houston, tenemos un problema», a los más agradables, como cuando Popper escribió «Pienso que solo hay una manera de llegar a la ciencia, o, si se quiere, a la filosofía. Conocer un problema, ver su belleza y enamorarse de él. Casarse con él y vivir juntos hasta que la muerte nos separe, a menos de que antes conozcamos a otro problema aún más encantador o a menos de que consigamos encontrar efectivamente una solución. Pero incluso si encontramos una solución, es posible que luego descubramos, con gran alegría por nuestra parte, la existencia de toda una familia, igualmente encantadora aunque tal vez más difícil, de problemas hijos». El realismo y el objetivo de la ciencia, 1983, Karl Popper. La comprobación experimental implica muchas explicaciones previas además de las que están siendo comprobadas, como por ejemplo teorías acerca de cómo funcionan los instrumentos de medición. La refutación de una teoría científica tiene, desde el punto de vista de alguien que esperaba que fuese verdadera, la misma lógica que un truco de magia. La única diferencia es que un prestidigitador no tiene normalmente acceso a leyes desconocidas de la naturaleza para hacer que un truco funcione. Dado que las teorías pueden contradecirse unas a otras, y que en cambio no hay contradicciones en la realidad, cada problema indica que nuestro conocimiento puede ser defectuoso o inadecuado. Nuestras ideas erróneas pueden ser acerca de la realidad que estamos observando, acerca de cómo nuestras percepciones se relacionan con ella, o acerca de ambas cosas. Por ejemplo, un truco de magia nos plantea un problema solo porque tenemos ideas falsas respecto a lo que tiene que estar sucediendo, lo que implica que el conocimiento que utilizamos para interpretar lo que estábamos viendo era defectuoso. Para un experto en magia y prestidigitación puede ser obvio lo que está sucediendo, aunque no haya observado en absoluto el truco, sino que solo haya oído una descripción del mismo por una persona que haya sido engañada por el truco. Este es otro hecho general acerca de la explicación científica. Si uno tiene una idea falsa, las observaciones que entran en conflicto con sus expectativas pueden, o no, llevarle a hacer unas nuevas conjeturas, pero ninguna cantidad de observación podrá enmendar el error hasta después de que haya pensado una idea mejor. En cambio, si uno tiene la idea correcta, puede explicar el fenómeno aunque haya muchos errores en los datos. Una vez más, el término mismo datos, cosas dadas, resulta engañoso. Corregir los datos o rechazar algunos como erróneos es un fenómeno concomitante frecuente en el descubrimiento científico, y los datos cruciales ni siquiera es posible obtenerlos hasta que la teoría nos dice qué hemos de buscar, cómo y por qué. Un nuevo truco de magia siempre tiene alguna relación con los trucos existentes. Igual que una nueva teoría científica se forma modificando, reorganizando y combinando creativamente las ideas de trucos ya existentes. Requiere un conocimiento preexistente de cómo funcionan los objetos, cómo funcionan las audiencias y cómo funcionan los trucos ya existentes. Así pues, ¿de dónde salieron los primeros trucos de magia? Tienen que haber sido modificaciones de ideas que originalmente no eran trucos de magia, por ejemplo, ideas para esconder objetos en serio. De modo parecido, ¿de dónde salieron las primeras ideas científicas? Antes de que hubiera ciencia, hubo métodos prácticos, supuestos explicativos y mitos. Había, por tanto, mucha materia prima para la crítica, la conjetura y el experimento. Antes de esto, había supuestos y expectativas innatos. Venimos al mundo con ideas y con la capacidad de progresar cambiándolas. Y había también pautas de comportamiento cultural, acerca de las cuales diré algo más en el capítulo 15. Pero ni siquiera las teorías explicativas comprobables pueden ser el ingrediente crucial que marque la diferencia entre no progreso y progreso, pues también ellas han sido siempre comunes. Considérese, por ejemplo, el antiguo mito griego que explica la llegada anual del invierno. Hace mucho tiempo, Hades, el dios del Averno, raptó y violó a Perséfone, la diosa de la primavera. Luego, la madre de Perséfone, Deméter, diosa de la tierra y de la agricultura, hizo un trato para liberar a su hija en el que se especificaba que Perséfone se casaría con Hades e ingeriría una semilla mágica que le obligaría a visitarle una vez al año. Cada vez que Perséfone se ausentaba para cumplir con su obligación, Deméter se ponía muy triste y ordenaba al mundo que se volviera frío e inhóspito para que nada pudiera crecer en él. Este mito, aunque comprensiblemente falso, constituye una explicación de las estaciones. Es una afirmación sobre la realidad provocada por nuestra experiencia del invierno. También es claramente comprobable. Si la causa del invierno es la tristeza periódica de Deméter, entonces el invierno ha de tener lugar al mismo tiempo en todos los lugares de la Tierra. Por consiguiente, si los antiguos griegos hubiesen sabido que en Australia hay una estación cálida en el mismo momento que, como ellos creían, Deméter estaba triste,
habrían inferido que había algo erróneo en su explicación de las estaciones. Sin embargo, cuando los mitos eran modificados o reemplazados por otros mitos en el transcurso de los siglos, los nuevos casi nunca se acercaban más a la verdad. ¿Por qué? Considérese el papel que desempeñan en las explicaciones los elementos específicos del mito de Perséfone. Los dioses, por ejemplo, proporcionan el poder de ocasionar un fenómeno a gran escala. Deméter, el de controlar el tiempo, Hades y su semilla mágica, el de controlar a Perséfone y por tanto el de afectar a Deméter. Pero ¿por qué estos dioses y no otros? En la mitología nórdica las estaciones las causan la cambiante fortuna de Freyr, el dios de la primavera, en su eterna lucha con las fuerzas del frío y la oscuridad. Cuando Freyr va ganando, la tierra está caliente, cuando va perdiendo, está fría. Este mito da cuenta de las estaciones igual de bien que el mito de Perséfone. Es algo mejor en su explicación de la aleatoriedad del tiempo, pero peor en la explicación de la regularidad de las estaciones, porque las guerras de verdad no fluctúan de un modo tan regular, excepto en la medida en que ello se debe a las propias estaciones. En el mito de Perséfone, el papel del contrato matrimonial y de la semilla mágica es explicar esta regularidad. Pero, ¿por qué es concretamente una semilla mágica y no cualquier otra clase de magia? ¿Por qué recurrir a un contrato de visitas conyugales y no algún otro motivo para que alguien repita una acción anualmente? Por ejemplo, esta podría ser una explicación alternativa que encaja de igual de bien con los hechos. Perséfone no es liberada, se escapa. Cada año en primavera, cuando sus poderes están en su apogeo, se venga de Hades haciendo una incursión por el infierno y enfriando todas las cavernas ventilándolas con aire puro. El aire caliente, así desplazado, sube hacia el mundo de los hombres dando lugar al verano. Deméter celebra la venganza de Perséfone y el aniversario de su vida ordenando a las plantas que crezcan y que engalanen la tierra. Este mito da cuenta de las mismas observaciones que el original y es comprobable. De hecho, es refutado por las mismas observaciones. Sin embargo, aquello que afirma acerca de la realidad es notablemente diferente y en muchos sentidos opuestos a lo que afirma el mito original. Todos los demás detalles de la historia, aparte de la escueta predicción de que el invierno tiene lugar una vez al año, pueden modificarse con la misma facilidad. Así, aunque el mito se creó para explicar las estaciones, solo superficialmente se adapta a este propósito. Cuando su autor se preguntó qué era lo que podría motivar que una diosa hiciera algo una vez al año, no gritó ¡Eureka! Seguro que es un contrato matrimonial impuesto por una semilla mágica. Adoptó esta solución y las demás opciones sustantivas como autor por razones artísticas y culturales y no a causa de los atributos concretos del invierno. También es posible que estuviese tratando de explicar metafóricamente determinados aspectos de la naturaleza humana, pero aquí me interesa el mito solamente en cuanto a explicación de las estaciones, y en este sentido ni siquiera su autor podría haber negado que el rol de los detalles podrían haberlo desempeñado igual de bien otras muchas cosas. Los mitos de Perséfone y de Freyr afirman cosas radicalmente incompatibles acerca de qué es en realidad lo que da lugar a las estaciones, pero nadie, supongo, ha adoptado jamás uno u otro mito debido a que ha comparado sus méritos con los del otro, porque no hay forma de distinguir entre ellos. Si prescindimos de todas aquellas partes de uno y otro mito cuya función puede fácilmente reemplazarse, nos quedamos con la misma explicación nuclear en ambos casos. Lo hicieron los dioses. Aunque Freyr es un dios de la primavera muy diferente a Perséfone, y sus batallas son hechos muy diferentes al de las visitas conyugales de ella, ninguno de dichos atributos desempeña función alguna en la explicación respectiva de cada mito, de por qué tienen lugar las estaciones y, por tanto, ninguno de ellos proporciona motivos para preferir una explicación a otra. La razón de que estos mitos sean tan fácilmente variables es que sus detalles apenas tienen relación con los detalles del fenómeno en cuestión. No se aborda ningún aspecto del problema de por qué existe la primavera postulando específicamente un contrato matrimonial o una semilla mágica, o los dioses Perséfone, Hades y Deméter o Freyr, cuando diversas teorías alternativas pueden explicar igualmente bien el fenómeno que tratan de explicar. No hay motivo para preferir una de ellas en las demás, por lo que es irracional expresar preferencia por alguna de ellas en particular. Esta libertad para introducir cambios drásticos en estas explicaciones míticas de las estaciones es su defecto fundamental. Es la razón de que la mitología en general no sea una forma eficaz de entender el mundo. Y esto es así tanto si los mitos son comprobables como si no lo son. Porque cuando es fácil variar una explicación sin cambiar sus predicciones, es igual de fácil variarla para hacer otras predicciones diferentes en caso de que fuera necesario hacerlo. Por ejemplo, si los antiguos griegos hubiesen descubierto que las estaciones en los hemisferios norte y sur están desfasadas, hubieran podido introducir un sinnúmero de ligeras variantes del mito igualmente coherentes con esta observación. Una de estas variantes podría haber sido que cuando Deméter está triste expulsa el calor de sus inmediaciones y que éste tiene que irse a otra parte, al hemisferio sur.
Asimismo, ligeras variantes en el mito de Perséfone explicarían igual de bien unas estaciones caracterizadas por la presencia de un arco iris de color verde, o unas estaciones que cambiasen una vez a la semana, o esporádicamente, o nunca. Y lo mismo puede decirse del jugador supersticioso o del profeta del fin del mundo. Cuando su teoría es refutada por la experiencia, la cambian por otra. Pero, dado que sus explicaciones subyacentes son malas, pueden fácilmente dar cabida a la nueva experiencia sin cambiar lo esencial de su explicación. Careciendo de una buena teoría explicativa, lo único que pueden hacer es reinterpretar sus augurios, elegir una nueva fecha y hacer esencialmente la misma predicción. En tales casos, poner a prueba una teoría y abandonarla cuando es refutada no constituye ningún progreso hacia una mejor comprensión del mundo. Si una explicación puede dar fácilmente cuenta de cualquier cosa que pase en un campo determinado, es que en realidad no explica nada. En general, cuando las teorías pueden variarse fácilmente de la forma que he descrito, la comprobación experimental es casi inútil para corregir sus errores. Yo llamo a dichas teorías malas explicaciones. Si un experimento demuestra que una teoría es falsa, aunque sus defensores la cambien por otra mala explicación, ello no les acerca ni un ápice más a la verdad. Dado que la explicación desempeña ese papel central en la ciencia y dado que la comprobabilidad tiene muy poca utilidad en el caso de las malas explicaciones, yo prefiero calificar de no científicos a los mitos y a las supersticiones y a otras teorías similares, aunque hagan predicciones comprobables. Pero no importa qué terminología utilicemos, siempre que ello no nos lleve a la conclusión de que hay algo valioso en el mito de Perséfone, en la teoría apocalíptica del profeta o en la falsa ilusión del jugador, solo por el hecho de que son comprobables. Tampoco puede nadie hacer ningún progreso simplemente por el hecho de estar dispuesto a desechar una teoría cuando ésta es refutada. Para ello tiene también que buscar una explicación mejor de los fenómenos pertinentes. En esto consiste tener una mentalidad científica. Como decía el físico Richard Feynman, la ciencia es aquello que hemos aprendido acerca de cómo evitar engañarnos a nosotros mismos. Adoptando explicaciones fácilmente variables, el jugador y el profeta se están asegurando de que podrán seguir engañándose pase lo que pase. De este modo, igual que si hubieran adoptado unas teorías no comprobables, se están negando la posibilidad de hacer frente a las pruebas de que se equivocan acerca de lo que hay realmente en el mundo físico. La búsqueda de buenas explicaciones es, creo yo, el principio regulador básico no solo de la ciencia sino de la ilustración en general. Es el rasgo que distingue estas aproximaciones al conocimiento de todas las teorías y presupone todas aquellas condiciones para que el progreso científico que ya he discutido. Trivialmente implica que la predicción por sí sola no es suficiente, y de un modo no tan trivial lleva al rechazo de la autoridad, porque si adoptamos una teoría basándonos en la autoridad, esto significa que habremos aceptado también una serie de teorías diferentes basándonos en la autoridad, y por consiguiente también implica la necesidad de una tradición crítica y de una regla metodológica, un criterio de realidad, a saber, que concluiremos que algo en particular es real si y solo si figura en nuestra mejor explicación de algo. Aunque los pioneros de la Ilustración y de la Revolución Científica no lo formularon de este modo, la búsqueda de buenas explicaciones era, y sigue siendo, el espíritu de la época. Así es como empezamos a pensar. Esto es lo que empezaron a hacer sistemáticamente por primera vez, y esto representó una gran diferencia en el ritmo del progreso en todos los sentidos. Mucho antes de la Ilustración, ya había individuos que buscaban buenas explicaciones. De hecho, lo que argumento aquí sugiere que todo progreso entonces y ahora se debe a dichos individuos. Pero en otras épocas carecían completamente de una tradición crítica en la que otros pudiesen recoger sus ideas, por lo que fueron poco lo que crearon que hoy en día podamos detectar. Sabemos de la existencia de esporádicas tradiciones de búsqueda de buenas explicaciones en campos muy definidos, como el de la geometría, e incluso de tradiciones críticas pasajeras, mini ilustraciones, que fueron trágicamente aplastadas, como mostraré en el capítulo 9. Pero el cambio radical en los valores y en las pautas de pensamiento de toda una comunidad de pensadores que trajo consigo una creación sostenida y acelerada de conocimiento se produjo una sola vez en la historia con la Ilustración y su revolución científica. Toda una cultura política, moral, económica e intelectual, lo que hoy designamos de modo aproximado como Occidente, surgió en torno a los valores implícitos en la búsqueda de buenas explicaciones, tolerancia ante la discrepancia, buena disposición al cambio, desconfianza ante el dogmatismo y la autoridad, y aspiración al progreso, tanto por parte de los individuos como de la cultura como un todo. Y los progresos realizados por esta cultura polifacética promovieron a su vez estos mismos valores, aunque como explicaré en el capítulo 15, no han llegado a implementarse completamente en ninguna parte. Considérese ahora la explicación de la verdadera causa de las estaciones.
La causa es que el eje de rotación de la Tierra está inclinado respecto del plano de su órbita en torno al Sol, y por ello durante la mitad del año el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol y el hemisferio sur no, y durante la otra mitad del año es al revés. Así, cuando los rayos del Sol caen verticalmente sobre un hemisferio, aportando más calor por área de superficie, caen oblicuamente sobre el otro, aportando menos calor. Ilustración. Aparece una ilustración apaisada en el centro de la cual hay un Sol y dos planetas tierras, uno a cada lado del Sol, con una flecha circular que marcaría el tránsito de la Tierra alrededor del Sol. Cada una de las tierras está inclinada sobre un eje, el mismo eje, y unas flechas paralelas entre sí salen desde el Sol hacia cada una de las dos tierras. La de la izquierda se está iluminando de forma que se entrevé el hemisferio norte con Estados Unidos y Canadá. La de la derecha está siendo iluminada por esas flechas y se ve el hemisferio sur donde sale Latinoamérica. Debajo de la ilustración pone la verdadera explicación de las estaciones, no a escala. Esta es una buena explicación, difícil de cambiar porque todos sus detalles desempeñan una función concreta. Sabemos, por ejemplo, y podemos comprobarlo independientemente gracias a nuestra experiencia de las estaciones, que las superficies con un grado de inclinación respecto a una fuente de radiación se calientan menos que las superficies que reciben la radiación frontalmente, y que una esfera que gira en el espacio apunta en una dirección constante. Y podemos explicar por qué esto es así en función de la geometría y de las teorías del calor y del movimiento. Esa misma idea de la inclinación interviene en nuestra explicación de por dónde sale el Sol respecto al horizonte en diferentes épocas del año. En el mito de Perséfone, en cambio, el enfriamiento del mundo lo causa la tristeza de Deméter, pero normalmente la gente no enfría su entorno cuando está triste, y aparte de la propia llegada del invierno, no tenemos ninguna otra forma de saber que Deméter está efectivamente triste, ni de que cuando lo está se dedica a enfriar el mundo. No es posible cambiar el Sol por la Luna en la historia de la inclinación del eje, porque la posición de la Luna en el cielo no se repite una vez al año, y porque el hecho de que los rayos del Sol calientan la Tierra es una parte esencial de la explicación. Tampoco es posible incorporar fácilmente a la explicación historias sobre cómo se siente el dios Sol al respecto, porque si la verdadera explicación del invierno está en la geometría del movimiento del sistema que forman la Tierra y el Sol, lo que siente alguien al respecto es irrelevante, y porque si hay algún fallo en esta explicación, ninguna historia sobre cómo se siente alguien podrá enmendarla. La teoría de la inclinación del eje también predice que las estaciones estarán desfasadas en uno u otro hemisferio, por lo que si se viera que no lo están, la teoría quedaría refutada, del mismo modo que, en ese caso, también lo quedarían los mitos de Perséfone y Freyr por la observación contraria. Pero la diferencia está que si la teoría de la inclinación del eje fuese refutada, sus proponentes no tendrían alternativa. Ningún cambio fácil de implementar podría hacer que una inclinación de eje causase las mismas estaciones en todo el planeta. Habría sido necesario introducir ideas fundamentalmente nuevas. Esto es lo que hace que las buenas explicaciones sean esenciales para la ciencia. Solo cuando una teoría es una buena explicación, cuando es difícil cambiarla, tiene importancia el hecho de que sea comprobable. Las malas explicaciones son igual de inútiles tanto si son comprobables como si no lo son. La mayor parte de las explicaciones de las diferencias entre el mito y la ciencia dan demasiada importancia a la cuestión de la comprobabilidad, como si el gran error de los antiguos griegos fuese el hecho de que no hubiesen enviado expediciones al hemisferio sur para observar las estaciones, pero de hecho no podían suponer que dichas expediciones pudieran proporcionar pruebas acerca de las estaciones, a menos que ya hubiesen conjeturado que éstas podían estar desfasadas en uno y otro hemisferio, y a menos que dicha suposición fuese difícil de variar, cosa que hubiera sucedido solo si hubiese sido parte de una buena explicación. Si su conjetura hubiera sido fácil de variar, podrían haberse ahorrado los gastos de la expedición quedándose en casa y comprobando la teoría más fácilmente comprobable de que es posible mantener a raya el invierno haciendo gorgoritos. En la medida en que no disponían de una explicación mejor que la del mito de Perséfone, no tenían ninguna necesidad de comprobarla. Si hubiesen estado buscando buenas explicaciones, habrían tratado inmediatamente de mejorar el mito sin comprobarlo. Esto es lo que hacemos nosotros hoy. No comprobamos todas las teorías comprobables, sino solamente aquellas que consideramos que son buenas explicaciones. La ciencia sería imposible si no fuera por el hecho de que la inmensa mayoría de falsas teorías puede ser rechazada de plano sin necesidad de hacer ningún experimento, simplemente por el hecho de que son malas explicaciones. A menudo las buenas explicaciones son sorprendentemente simples y elegantes, como veremos en el capítulo 14. Igualmente,
Una forma habitual que tienen las malas explicaciones de ser malas es contener rasgos superfluos o arbitrariedades, y a veces simplemente eliminando estos rasgos se obtiene una buena explicación. Esto ha dado lugar a una concepción errónea conocida como la navaja de Occam, por el nombre del filósofo del siglo XIV, Guillermo de Occam, pero que de hecho se remonta a la antigüedad, según la cual hay que preferir siempre la explicación más simple. Una de las maneras de formularla es diciendo, no hay que multiplicar los supuestos sin necesidad. De todos modos, hay muchas explicaciones muy simples que no obstante son fácilmente modificables, como lo ha hecho Demeter. Y si bien los supuestos innecesarios hacen que una teoría sea mala por definición, ha habido muchas ideas erróneas sobre lo que es necesario en una teoría. El instrumentalismo, por ejemplo, considera innecesaria la propia explicación, y lo mismo hacen otras filosofías de la ciencia mala, como veremos en el capítulo 12. Cuando una explicación que anteriormente era buena ha sido falsada por nuevas observaciones, deja de ser una buena explicación, porque el problema se ha ampliado y ahora incluye estas observaciones. Así, la metodología científica estándar de desechar las teorías que han sido refutadas por los experimentos está implícita en el requisito de que las explicaciones han de ser buenas. Las mejores explicaciones son aquellas que están más determinadas por el conocimiento existente, incluidas otras buenas explicaciones, así como por otros conocimientos sobre los fenómenos a explicar. Por eso, las explicaciones comprobables que superan una prueba rigurosa se convierten en explicaciones sumamente buenas, y es por eso también que la máxima de la comprobabilidad fomenta el crecimiento del conocimiento científico. Las conjeturas son producto de la imaginación creadora, pero el problema que tiene la imaginación es que crea ficciones mucho más fácilmente que verdades. Como ya he sugerido, históricamente, prácticamente todos los intentos humanos de explicar la experiencia en términos de una realidad más amplia han sido siempre ficciones, en forma de mitos, de dogmas o de sentido común malentendido. Y la regla de la comprobabilidad es un mecanismo insuficiente para evitar tales errores, pero la búsqueda de buenas explicaciones hace el trabajo. Inventar falsedades es fácil, y por tanto es igualmente fácil cambiarlas una vez encontradas. Descubrir buenas explicaciones es difícil, pero cuanto más difícil es encontrarlas, más difícil es cambiarlas una vez encontradas. El ideal que la ciencia explicativa trata de alcanzar lo describe bien la cita de Wheeler que abre este capítulo. Detrás de ello hay seguramente una idea tan simple, tan hermosa, que cuando la descubramos, dentro de una década, o de un siglo, o de un milenio, nos diremos unos a otros, ¿cómo podría ser de otro modo? Veremos cómo esta concepción de la ciencia basada en explicaciones responde a la pregunta que he planteado más arriba. ¿Cómo es que sabemos tantas cosas sobre aspectos de la realidad con los que no estamos familiarizados? Póngase en el lugar de un astrónomo antiguo que piensa en la explicación de las estaciones basándose en la inclinación del eje de la Tierra. Por mor de simplicidad, vamos a suponer que usted ha adoptado también la teoría heliocéntrica. Digamos, por ejemplo, que es usted Aristarco de Samos, el hombre que en el siglo III a.C. de nuestra era aportó los primeros argumentos conocidos a favor de la teoría heliocéntrica. Aunque usted sabe que la Tierra tiene forma esférica, no posee conocimiento alguno de ningún lugar de la Tierra al sur de Etiopía o al norte de las Islas Shetland. Usted no sabe de la existencia de un océano Atlántico o un océano Pacífico. Para usted, el mundo conocido lo forman Europa, el norte de África, partes de Asia y las aguas costeras cercanas. Sin embargo, a partir de la teoría de las estaciones basada en la inclinación del eje de la Tierra, puede hacer predicciones acerca del tiempo que hacen los lugares que se encuentran más allá del mundo conocido. Algunas de estas predicciones son triviales y podrían fácilmente confundirse con la inducción. Predice, por ejemplo, que por mucho que se desplace hacia el este o hacia el oeste, experimentará las estaciones más o menos en la misma época del año, aunque el momento de salida y de la puesta del sol irá cambiando gradualmente con la longitud. Pero también hará predicciones contraintuitivas. Si se desplaza solo un poco más al norte de las Islas Shetland, llegará a una región helada en la que tanto el día como la noche duran 6 meses. Si se desplaza más al sur de Etiopía, llegará primero a un lugar en donde no hay estaciones y luego algo más al sur llegará a un lugar en el que sí las hay, pero que están completamente desfasadas con las que tienen lugar en los diferentes lugares del mundo conocido. Usted no se ha alejado más de unos cientos de kilómetros desde su isla natal en el Mediterráneo. Nunca ha experimentado otras estaciones que las mediterráneas. Nunca ha leído nada ni le han contado nada de unas estaciones desfasadas con respecto a las que usted ha experimentado, pero usted sabe que existen. ¿Y si no lo supiera? Puede que no le gusten estas predicciones. Sus amigos y sus colegas se ríen de usted. Es posible que trate de modificar la explicación para que no haga esas predicciones, pero sin que deje de estar de acuerdo con las observaciones y con otras ideas para las cuales no dispone usted de buena alternativa. No lo conseguirá. Esto es lo que hace por usted una buena explicación. Hace que tenga más dificultades para engañarse.
por ejemplo. Puede ser que modifique su teoría del siguiente modo. En el mundo conocido, las estaciones tienen lugar en las épocas del año que predice la teoría de la inclinación del eje. En las demás partes de la Tierra también tienen lugar en esas épocas del año. Esta teoría predice correctamente todos los datos por usted conocidos, y es tan comprobable como la teoría inicial. Pero ahora, para poder negar lo que predice la teoría de la inclinación del eje para los lugares más distantes, ha tenido que negar lo que dice la teoría de la realidad en todos los demás lugares. La teoría modificada ya no es una explicación de las estaciones, es tan solo una regla, supuestamente práctica. Así, el hecho de negar que la explicación original describa la verdadera causa de las estaciones en los lugares de los cuales no tiene datos le ha obligado a negar que describa la verdadera causa incluso en su isla natal. Suponga, por mor de la argumentación, que la teoría de la inclinación del eje la ha concebido usted mismo. Es su conjetura, su propia creación original. Pero debido a que es una buena explicación, difícil de modificar, usted no puede modificarla. Tiene un significado autónomo y un dominio de aplicabilidad igualmente autónomo. Usted no puede confiar sus predicciones a una región de su elección. Le guste o no, la teoría hace predicciones tanto acerca de los lugares conocidos por usted como de lugares que desconoce. Predicciones en las que usted ha pensado y predicciones en las que no ha pensado. Los planetas con un eje de inclinación en órbitas similares en otros sistemas solares tienen que experimentar un calentamiento y un enfriamiento estacional. Planetas en las galaxias más distantes, planetas que nunca veremos porque fueron destruidos hace millones de años e incluso planetas que todavía tienen que formarse. La teoría se extiende, como quien dice, desde sus orígenes finitos en el interior de un cerebro que se ha visto afectado solamente por retazos de evidencia procedentes de una pequeña parte de uno de los hemisferios de un planeta, hasta el infinito. Este alcance de las explicaciones es otro de los significados del comienzo del infinito. Es la capacidad que tienen algunas de ellas para resolver problemas que van más allá de aquellos para cuya resolución fueron ideados. La teoría de la inclinación del eje es un ejemplo. Se propuso originalmente para explicar los cambios en el ángulo de elevación del Sol que se producen cada año. Combinada luego con unos cuantos conocimientos acerca del calor y de los cuerpos giratorios, sirvió para explicar las estaciones y, sin más modificaciones, también explicó por qué las estaciones estaban desfasadas en los dos hemisferios y por qué las regiones tropicales no tienen estaciones y por qué el sol del verano brilla a medianoche en las regiones polares, tres fenómenos de los cuales los creadores de la teoría pudieron muy bien no haber tenido en conciencia. El alcance de una explicación no es un principio de inducción, no es algo que el creador de la explicación pueda utilizar para obtenerla o justificarla, no forma parte en absoluto del proceso creador. Lo descubrimos solamente después de encontrar la explicación, a veces mucho después de hacerlo. No tiene pues nada que ver con la extrapolación, la inducción o con ninguna presunta derivación de la teoría. Es exactamente al revés. La razón de que la explicación de estas estaciones tenga un alcance que va mucho más allá de la experiencia de sus creadores es precisamente que no tiene que ser extrapolada. Por su propia naturaleza de explicación, en cuanto sus creadores la concibieron, pasó a ser aplicable al otro hemisferio de nuestro planeta, en todo el sistema solar, en otros sistemas solares y en otras épocas. Así, el alcance de una explicación no es ni un supuesto adicional ni algo separable de ella, es algo que viene determinado por el contenido de la propia explicación. Cuanto mejor es una explicación, más rígidamente está determinado su alcance, porque cuanto más difícil es variar una explicación, más difícil es en particular construir una variante de la misma con un alcance diferente, mayor o menor, que siga siendo una explicación. Esperamos que la ley de la gravedad sea la misma en Marte que en la Tierra, porque solo conocemos una explicación viable de la gravedad, la teoría general de la relatividad de Einstein, y porque es una teoría universal. Pero no esperamos que el mapa de Marte se parezca al de la Tierra, porque nuestras teorías sobre el aspecto de la Tierra, pese a ser excelentes explicaciones, no tienen alcance alguno respecto a la apariencia de ningún otro objeto astronómico. Son siempre las teorías explicativas las que nos dicen qué aspectos de una situación, pocos normalmente, pueden ser extrapolados a otras situaciones. También tiene sentido hablar del alcance de las formas de conocimiento no explicativas, como los métodos prácticos o como el conocimiento implícito en los genes para las adaptaciones biológicas. Así, como he dicho, mi método práctico acerca del truco de las bolas y los cubiletes tiene un alcance que lo hace aplicable a cierta clase de trucos, pero no podría saber de qué clase de truco se trata sin una explicación de por qué funciona el método. Las antiguas formas de pensamiento que no buscaban buenas explicaciones no permitían un proceso de corrección de errores e ideas falsas como el que hace posible la ciencia. La introducción de mejoras era algo tan raro que casi nadie experimentaba ninguna. Las ideas permanecían inmutables durante largos periodos, siendo como eran malas explicaciones,
Incluso las mejores tenían generalmente un alcance escaso y eran por tanto frágiles y poco fiables más allá de sus aplicaciones tradicionales, e incluso dentro de estas. Cuando las ideas cambiaban, pocas veces lo hacían para mejor, y cuando lo hacían para mejor, pocas veces aumentaban su alcance. La emergencia de la ciencia, y de un modo más general, el seguimiento de lo que yo llamo la ilustración, fue el principio del fin de este sistema de ideas estáticos y parroquial. Dio comienzo a la presente era de la historia humana, única por su rápida y sostenida creación de conocimiento de un alcance cada vez mayor. Muchos se preguntan hasta cuándo puede continuar esta creación. ¿Tiene unos límites intrínsecos o es el comienzo del infinito? Es decir, ¿tienen estos métodos potencial para crear más conocimientos? Puede parecer paradójico afirmar algo tan grandioso, aunque solo sea potencialmente, en nombre de un proyecto que ha acabado con todos los antiguos mitos que atribuían a los seres humanos una importancia especial en el orden de las cosas. Pues si el poder de las facultades humanas de la razón y la creatividad que han impulsado la ilustración fuera ilimitado, ¿acaso no tendrían los humanos esta importancia? Y sin embargo, como ya he mencionado al principio de este capítulo, el oro solo pueden crearlo las estrellas y los seres inteligentes. Si usted encuentra una pepita de oro en algún lugar del universo, puede estar seguro de que en su historia ha habido o bien una supernova o bien un ser inteligente con una explicación. Y si usted encuentra una explicación en algún lugar del universo, sabe que allí ha habido un ser inteligente. La supernova sola no basta. ¿Y qué? El oro es importante para nosotros, pero en el orden cósmico de las cosas tiene muy poca importancia. Las explicaciones son importantes para nosotros, las necesitamos para sobrevivir, pero ¿tiene realmente alguna importancia en el orden cósmico la explicación, ese insignificante proceso físico que tiene lugar en el interior de nuestros cerebros? Abordaré esta cuestión en el capítulo 3, después de hacer algunas reflexiones sobre la apariencia y la realidad. Terminología. Explicación. Afirmación acerca de lo que hay, de lo que hace, de cómo lo hace y por qué lo hace. Alcance. Capacidad que tienen ciertas explicaciones para resolver más problemas que aquellos para resolver los cuales fueron creados. Creatividad. Capacidad de crear nuevas explicaciones. Empirismo. Concepción errónea según la cual derivamos todos nuestros conocimientos de la experiencia sensorial. Observaciones cargadas de teoría. No existe cosa tal como una experiencia en bruto. Toda nuestra experiencia del mundo pasa por varias capas de interpretación consciente e inconsciente. Inductivismo. Concepción errónea según la cual las teorías científicas se obtienen generalizando o extrapolando experiencias repetidas, y según la cual, cuanto más a menudo una teoría es confirmada por la observación, más probable es que sea verdadera. Inducción. Inexistente proceso de obtención, entre comillas, al que se refiere la definición anterior. Principio de inducción. La idea de que el futuro se parezca al pasado, combinada con la concepción errónea de que eso nos dice algo acerca del futuro. Realismo. La idea de que el mundo físico existe en realidad y de que también puede existir el conocimiento del mismo. Relativismo. Concepción errónea según la cual no puede haber afirmaciones verdaderas y falsas y según la cual todas han de ser juzgadas en función de un determinado baremo cultural arbitrario. Instrumentalismo. Concepción errónea según la cual la ciencia no puede describir la realidad y solo puede predecir el resultado de una observación. Justificacionismo. Concepción errónea según la cual el conocimiento solo puede ser genuino o fiable si está justificado por alguna fuente o criterio. Falibilismo. Reconocimiento de que no hay fuentes de conocimiento fiables ni formas seguras de justificar el conocimiento como verdadero o probable. Conocimiento contextual o de fondo. Conocimiento familiar y actualmente no polémico. Método práctico. Teoría puramente predictiva. Entre paréntesis, teoría cuyo contenido explicativo consiste solamente en conocimiento de fondo. Problema. Hay un problema cuando se experimenta un conflicto entre ideas. Buena o mala explicación. Explicación difícil / fácil de modificar sin que deje de dar cuenta de aquello de lo que afirma dar cuenta.
Ilustración. Entre paréntesis, el comienzo de una forma de buscar el conocimiento con una tradición crítica y la búsqueda de buenas explicaciones en sustitución de la dependencia de la autoridad. Mini ilustración. Tradición crítica efímera. Racional. Intento de resolver problemas buscando buenas explicaciones. Búsqueda activa de corrección de errores a base de enfocar críticamente las ideas existentes y las propuestas nuevas. Occidente. Cultura política, moral, económica e intelectual que ha surgido y se ha desarrollado en torno a los valores ilustrados de la ciencia, la razón y la libertad. Siguiente apartado en el mismo capítulo. Significados de el comienzo del infinito encontrados en este capítulo. El hecho de que algunas explicaciones tengan alcance. El alcance universal de algunas explicaciones. La ilustración. Una tradición crítica. Conjetura. El origen de todo conocimiento. El descubrimiento de cómo progresar. La ciencia, la revolución científica, la búsqueda de buenas explicaciones y los principios políticos de Occidente. El falibilismo. Siguiente apartado dentro del mismo capítulo. Resumen. Las apariencias son engañosas. Sin embargo, tenemos un buen conocimiento de la realidad inmensa y poco familiar que las causa, y de las elegantes leyes universales que gobiernan esta realidad. Este conocimiento consiste en explicaciones, afirmaciones de lo que está ahí, más allá de las apariencias y de cómo se comporta. Durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, apenas habíamos tenido éxitos a la hora de crear dicho conocimiento. ¿De dónde sale? El empirismo decía que lo derivamos de la experiencia sensorial. Esto es falso. La fuente real de nuestras teorías es la conjetura, y la fuente real de nuestro conocimiento es la conjetura combinada con la crítica. Creamos teorías reorganizando, combinando y modificando las ideas existentes e introduciendo otras nuevas con la intención de mejorarlas. El rol del experimento y la observación es elegir entre teorías existentes, no ser la fuente de nuevas teorías. Interpretamos las experiencias mediante teorías explicativas, pero las explicaciones verdaderas no son obvias. El falibilismo implica no buscar el respaldo de las autoridades, sino admitir que siempre podemos estar equivocados y tratar de corregir los errores. Hacemos esto buscando buenas explicaciones que son difíciles de modificar en el sentido de que cambiar los detalles echaría a perder la explicación. Este, y no la comprobación experimental, fue el factor decisivo en la revolución científica, y también en el progreso único, rápido y sostenido en otros campos que han participado en la Ilustración. Esta fue una rebelión contra la autoridad que, a diferencia de la mayoría de rebeliones de este tipo, no trató de buscar justificaciones para las teorías en la autoridad, sino instaurar una tradición crítica. Algunas de las ideas resultantes tienen un alcance enorme, explican más de aquello para lo que fueron concebidas. El alcance de una explicación es un atributo intrínseco de la misma, no una suposición que hacemos respecto a ella, como sostienen el empirismo y el inductivismo. Ahora diré algo más acerca de la apariencia, de la realidad, de la explicación y del infinito. Fin del capítulo 1.